Las palabras de Pablo, como veremos, contienen un tesoro de conocimiento para la Iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a los orgullosos atenienses y se metiera en dificultades. Si su discurso hubiese sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero un tacto nacido del amor divino apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló al Dios verdadero que era desconocido para ellos. Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 10. Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. En Hechos capítulo 17, el médico Lucas narra cómo Pablo testificaba en Atenas. Así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí vemos que el apóstol trabajaba, además de los suyos, salía a compartir este evangelio a todo el que quisiera oír. Como él, nosotros también hemos sido llamados a los de fuera de la iglesia, porque los de adentro ya habían experimentado un cambio en sus vidas y crecían en el conocimiento de Dios. Mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por sus variadas filosofías y religiones, Pablo llegaba a esta gente que tenía un trasfondo y cosmovisión radicalmente diferentes de la de los creyentes y su historia sagrada, que constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. Ahora veremos el método de Pablo para llegar a ellos y aprenderemos algunas lecciones de él. Número 2. Un hebreo en Atenas. Continuando con Hechos capítulo 17, Pablo estaba molesto por todos los ídolos que encontró en Atenas y porque sentía compasión por los atenienses que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al verdadero Dios. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos muy sutiles y, por desgracia, muchos creyentes hoy se han vuelto insensibles por la maldad existente. Pablo había sido capacitado por el Espíritu Santo para responder a tan grave necesidad. El Evangelio es para todo el mundo, no solo para los judíos, y Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran también. Su misión era global, alcanzar de alguna forma a los paganos idólatras y filósofos que atestaban las calles de Atenas. Por lo tanto, Pablo formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó las plazas y mercados con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de esos paganos. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los creyentes, pues estas personas tenían una concepción de la vida muy diferente, con tanta filosofía, idolatría y formas de vida tan diferentes a la de los cristianos. Por lo tanto, para nosotros es muy necesario estudiar una estrategia para alcanzarlos y encontrar la manera de adaptarse a su manera de pensar, pero sin sacrificar nuestra fe y sin ofenderlos, porque un método que funciona al abordar una sociedad latinoamericana quizás sea inútil en una asiática. Hoy, en un ambiente tan lleno de ídolos, tanto espirituales como personales,
con tanto egoísmo y tanta información engañosa, la siguiente sección es muy importante para abrirles los ojos y que vean la verdad de nuestro querido Dios. Número 3. Pablo en el Areópago. Dios había comisionado a Pablo para predicar el Evangelio, y eso hizo en Atenas, donde a pesar de tantos dioses extraños, Pablo logró impresionarlos, por lo que se lo llevaron al Areópago, el auditorio especial para debatir asuntos legales y religiosos. Ansiaban escuchar su nueva doctrina, se admiraban de su gran elocuencia, pasión e inteligencia, aunque promoviera ideas que les parecían muy extrañas, pero eran muy abiertos de mente y les gustaba hablar y escuchar sobre lo más reciente del conocimiento filosófico y religioso. Eran pensadores y polemistas experimentados como Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado sutilmente hasta nuestros días. Atenas era un ícono del pensamiento intelectual, religioso y filosófico. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, que en los epicúreos y los estoicos no hubiera lugar para algo así como un Mesías resucitado. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y oratoria heredadas de Gamaliel. Su educación es lo que más pudo utilizar el Espíritu Santo en las calles de Atenas. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Se dieron cuenta que estaba familiarizado con las obras de arte, literatura y religiones griegas. Por eso, más tarde escribió a los Corintios: «Me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado». Una lección que podemos encontrar aquí es acerca de que Cristo debe ocupar el lugar central en nuestro mensaje y nuestra vida, pero que no nos exenta de cultivar la mente y estar actualizándonos, tanto en la fe como en otras áreas que la gente considera importantes. Debemos seguir educándonos para evitar caer en un fanatismo ciego que tanto daño han causado al Evangelio de muchos que se dicen cristianos. Además de que la educación nos abre más puertas para llegar a la gente de manera más fácil y una vez adentro de su círculo, con mucho tacto compartir el sagrado conocimiento que tenemos a los que veamos interesados. Número 4. Pablo y el Dios desconocido. Fíjate que Pablo no atacó la falsa religión ni los falsos dioses atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen poco, y los aprovechó. Pablo se interesó genuinamente y declaró: «Atenienses, en todo los veo muy religiosos». Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo los elogió para abrir el interés de ellos por su devoción a ella, porque la devoción, incluso a una espiritualidad errónea, es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Pablo continuó: «Porque al pasar y observar los monumentos de su culto, aquí les mostró respeto a la cultura de ellos, y aunque era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba, no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien». Al comentar la inscripción al Dios desconocido, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo y podía abrir el camino a una conversación más profunda. Apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían, por si les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían.
Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con gente estudiada y otras con las que entras en contacto? Número 5. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Método usado por Pablo para llegar a los intelectuales. En un primer intento los vamos a presentar. Número 1. Elogió que se preocupaban lo suficiente por lo espiritual. Era un área común, como para construir un altar a un Dios desconocido. Número 2. Entonces les habló de un Dios creador que no vive en un templo y no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, como los rasgos humanos de aquellos que los inventaron. Número 3. Les mostró en contraste al Dios amoroso que buscaba beneficiarlos. Esto era un pensamiento maravillosamente nuevo e intrigante para ellos. Número 4. Entonces los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios compasivo. El hecho es que este Dios, al que no conocían, anhelaba que lo conocieran, y eso les impresionaba mucho. Es probable que el médico Lucas, por cuestiones de espacio, se limitara a resumir el discurso de Pablo sin explayarse en más conceptos en el Areópago. Si esto es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos aún más el discurso de Pablo en conceptos. Número 1. Primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y sinceridad. Número 2. Luego mostró que Pablo había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Número 3. A continuación, les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Número 4. Después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Número 5. Al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles de perderse tan grandes beneficios al rechazar a este Dios creador y que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue muy importante. Presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador de Romanos capítulo 1 versos 18 al 25. ¿Por qué es este un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Número 6. Cruzar la línea. Es interesante señalar que Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes a un paso más adelante, es decir, utilizó su familiaridad con las creencias de ellos para buscar un terreno común y así llevarlos un paso más allá. Al tratar de alcanzar a otros, debemos estar familiarizados con lo que creen y buscar puntos en común. Esto es un método poderoso para alcanzar a esta gente. Observa también que Pablo utiliza estos puntos de coincidencia con ellos para luego llegar a donde él quería, la resurrección de Jesús y la esperanza que ofrecía a todos. No obstante, Lucas describe las últimas reacciones a las palabras de Pablo sobre la resurrección. Número 1. Algunos se burlaron de la idea, algo imposible en la mente de ellos. Número 2. Otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto. Número 3. Algunos creyeron, los de mente más abierta y perceptiva. Número 4. La clave en esta historia, en el marco de nuestro estudio, es que todos ellos realmente habían escuchado, y esa era la esperanza de Pablo desde el principio.
Número 5. Sabemos que algunos rechazarán el Evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes de que lo rechacen, entiendan lo que están rechazando. Número 6. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeran con la mente abierta que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Número 7. Este Dios los amaba y quería tener una relación personal. Había sido misericordioso con ellos a pesar de su ignorancia. Número 8. Pero se acercaba el día del juicio final, y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Número 9. Ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenían que decidir personalmente si lo rechazarían de plano o investigarían más a fondo. Y algunos investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús. ¿En qué paso estamos nosotros? Por eso tenemos los siguientes desafíos. El básico. En oración pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que puedes llegar a conocer. Desafío avanzado. Explora las redes sociales como un posible areópago para que presentes el Evangelio a los creyentes con la claridad y discreción de Pablo, y no tengas vergüenza de compartir, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que busca la salvación. Número 7. Conclusión. La lección importante aquí es cómo abordar a un grupo de incrédulos no alcanzados, que se tradujo en un pequeño grupo de creyentes en Atenas. Las palabras del apóstol y su actitud ante el ambiente que lo rodeaba había de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Las palabras de Pablo, como veremos, contienen un tesoro de conocimiento para la Iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a los orgullosos atenienses y se metiera en dificultades. Si su discurso hubiese sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero un tacto nacido del amor divino apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló al Dios verdadero que era desconocido para ellos. Por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro del conocimiento para la Iglesia. Evitó irritar a sus oyentes. Esto fue en sí un logro importante, inspirado por Dios, y nosotros como Iglesia y personalmente debemos sacar lecciones de esta historia. Y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Por eso hoy, querido amigo y amiga, qué importantes lecciones nos da Dios a través del testimonio maravilloso del apóstol Pablo y escritos por el médico Lucas. Estamos seguros que al saber el bendito Evangelio de Dios para la salvación de todas las personas, nos ayudará a tomar las mejores decisiones, y ruego a Dios que nos bendiga. Este es mi mejor deseo para ti.